uno de los principios que establece el Salmo 33 es que nos anima a poner nuestra confianza siempre en Dios. Y eso es clave para nosotras como mujeres de Dios, entender que nosotros no debemos de depender en gobierno, en trabajo, en nuestra salud, en nuestras fuerzas, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nada de eso. Es bueno amarles y tenerles dentro de nuestro círculo de confianza, pero la confianza que da fundamento y estabilidad emocional, psíquica y de toda índole a nuestra vida debe ser Dios. Gracias, Elisa, por compartirnos. Así que esto es lo que hace el salmista de este salmo, invitarnos a poner siempre nuestra confianza en Dios. En cuanto a la composición del salmo o la estructura del salmo, habíamos dicho que se divide en tres partes principales, como la mayoría de los salmos y los escritos que tenemos en la palabra de Dios. Tenemos la introducción, que la encontramos en los primeros 3 versículos. En esa introducción tenemos una invitación para alabar a Dios. Luego tenemos el cuerpo o el desarrollo del salmo, que establece los motivos, las razones por la cual nosotros debemos alabar a Dios. Y en primer lugar vimos que debíamos alabarlo por su poder creador. En segundo lugar, por su poder y soberanía sobre la historia. Y en tercer lugar, por la salvación de nuestras almas. Motivos profundos, importantes para nosotros alabar a Dios. Y en tercer lugar, en cuanto a la estructura del salmo, encontramos la conclusión o cierre. En él encontramos las palabras finales del salmista, del escritor del Salmo 33, donde nos exhorta a esperar en Dios. Y eso es algo que encontramos repetidamente a través de los salmos, la invitación, la reflexión para nosotras esperar en Dios, a causa de todo lo que obviamente exponen antes, ¿verdad? Y concluye, cierra haciéndonos esa invitación, y eso está en los versículos del 20 al 22. Dijimos también que el sentimiento que nos quiere transmitir este salmo es muy importante. Es que a pesar de la circunstancia en que se encuentra en nuestra vida, o a pesar del momento histórico en el cual estemos viviendo, y muy difícil que es, dicho sea de paso, ¿verdad?, que debemos de confiar en Dios. Nos da una nota de aliento, o sea, básicamente nos quiere decir que no nos desalentemos. El sentimiento que debe de prevalecer en nosotras es de confianza en Dios, muy a pesar de la circunstancia que estemos atravesando, que estemos viviendo, y muy a pesar del momento histórico en el cual nos encontremos. Por difícil que esté, nosotras confiamos en el Señor. Dice el Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nos pueden hacer temblar, nos pueden hacer en ocasiones doler, llorar, pero nuestra firmeza está en Dios. Aunque nos caigamos, nos volvemos a levantar y seguimos con la mirada puesta en Dios, con nuestro corazón acallado completamente en Él. Así que en cuanto a principio, el Salmo establece que nuestra confianza siempre debe estar en Dios. En cuanto al sentimiento que debe de prevalecer en nosotras, ¿verdad?, producto de la circunstancia en que vivimos, es que no importa, una vez más, la circunstancia que estemos atravesando o el momento histórico que nosotras estemos viviendo, nuestra confianza siempre debe de estar puesta en nuestro Señor Dios. Y por eso, ¿verdad?, el salmista entra en detalle acerca de Dios, de los motivos por los cuales nosotras lo debemos de alabar. En los versículos del 1 al 3, donde tenemos la introducción, él hace una invitación triple a alabar a Dios. Seguido de eso, en el desarrollo o cuerpo, él nos da los motivos permanentes por los cuales nuestro corazón debe estar acallado en Dios y debe de alabar a Dios. Debe de reconocer a Dios por su grandeza como creador,
por su poder como tal, por su señorío sobre la historia y por su salvación en nuestras vidas. Estos son motivos permanentes que no importa lo que estemos pasando o lo que estemos viviendo, Dios debe ser alabado y reconocido por quien Él es. En segundo lugar, debe ser reconocido y alabado por sus obras, por lo que Él hace en la historia, en el mundo y en nosotras también. Así que también encontramos en este salmo, en el cuerpo o desarrollo que va desde el versículo 4 hasta el versículo 18, las razones adicionales. Y dentro de esas razones, ¿verdad?, va a hablar de las obras de Dios. Pero lo más importante dentro de las obras de Dios no es alabar a Dios solo por lo que Él hace, sino por el atributo que Él exhibe a través de las obras que Él hace. Por ejemplo, cuando Dios nos socorre en una aflicción, en un problema y nos resuelve el problema, no solo debemos dar gracias porque nos resolvió el problema. Dicho sea de paso, eso es muy importante. Alabamos a Dios porque a través de su resolución a nuestro problema vemos su amor por nosotros, y eso es un atributo de Dios. Dios es amor. Entonces damos gracias a Dios porque Él nos ama. Damos gracias a Dios luego de que nos socorre de una dificultad, no solo por el problema del cual nos sacó o nos socorrió, sino porque Dios es fiel, porque Él cuidó de nosotras. Entonces debemos de ver los atributos de Dios detrás de las obras que Él hace. Cuando Dios calma la tempestad, no solo le damos la gracia porque calmó el problema o la tempestad dentro de la creación, ya sea una tormenta, un volcán o lo que sea que esté sucediendo, un terremoto, sino por su amor providencial, su cuidado providencial sobre nosotras, por su fidelidad, por los atributos de Dios, ¿verdad? Porque Él cumple sus promesas, porque Él es fiel. Dios te bendiga a ti también, Fago. Dios te bendiga mucho. Así que bendecimos, alabamos y reconocemos a Dios en nuestras vidas, primeramente por quien Él es. Él es grande, Él es poderoso. Él es el Señor de toda la creación, del mundo y los que en Él habitan. Él es el Señor, y por ser nuestro Salvador. Pero en adición, adoramos, reconocemos y bendecimos a Dios por todos los otros motivos adicionales, o sea, por las obras que Él hace en, alrededor y a través de nuestras vidas. Al realizar esas obras, denotamos sus atributos, y nuestros ojos no deben de quedar fijados solo en las obras, sino en el creador de esas obras, ¿verdad? En aquel que ha provisto en medio de esas circunstancias. Entonces debemos de alabarle porque Él es justo, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, porque Él es veraz, ¿verdad? En un mundo de relativos, qué bueno es saber que nuestro Dios es veraz y siempre fiel. Y eso lo podemos ver en los versículos 4 y 5. Dice, porque recta es la palabra de Jehová, hablando de la rectitud de Dios, y toda su obra es hecha con fidelidad. Si su obra es hecha con fidelidad, implica que Él es fiel. Nuevamente, busquemos el atributo que revela el carácter de Dios a través de las obras que Él hace, porque eso va a aumentar nuestra confianza en Él. Dice aquí que Él ama justicia y juicio. Si Él ama justicia y juicio, es porque Él es un Dios justo, ¿verdad? Un Dios recto. Y dice que de la misericordia de Jehová, en el versículo 5, está llena la tierra. Si de su misericordia está llena la tierra, entonces Dios es misericordioso. Él es compasivo. Entonces busquemos detrás nuevamente de las cosas que Él hace en nuestra vida y en el mundo el atributo de Dios, y exaltemos y bendigamos su nombre por eso en cada una de nuestras vidas. Así que lo alabamos por sus obras y sus atributos también, pero algo más. Alabamos, reconocemos y bendecimos a Dios también por su palabra.
su palabra que es fiel, su palabra que es recta, su palabra que es verdadera, su palabra que permanece para siempre. ¿Habrá algo o alguien en esta vida de lo cual tú puedas decir eso? Que es siempre fiel, que es siempre recta, que es siempre veraz. Eso solo lo podemos decir de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios procede de Dios, el cual es fiel, recto, justo, veraz y misericordioso. Dice aquí el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová. Su palabra es recta, ¿verdad? Dice también en el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. O sea, todo obedece a la voz de Dios. Su palabra lo hace y controla todo. Entonces, ¿cuánto más nos conviene confiar en la palabra de Dios? Dice el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Tan pronto Dios da una orden, lo que Él dice es realizado. Dice la palabra de Dios, no soy de España, Graca, yo soy de República Dominicana. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que todas sus promesas en Él son sí y amén. O sea, son verdaderas, son fieles y justas, porque fiel, verdadera y justa es también su palabra. Entonces, cuando vemos el proceso creativo allá en Génesis, todo fue hecho por medio de la palabra de Dios, porque cuando Dios emite palabra y da una orden, es hecho. Y Él desea que con la prontitud que en los cielos y en la creación, su voluntad es hecha, que sea hecha en nuestra vida. Por eso dice la oración modelo, el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. O sea, con la prontitud que los ángeles atienden a cumplir el mandato de tu voz, que así yo haga en mi vida. ¿Por qué? Porque tú me amas, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi creador, porque tú eres mi salvador, porque tú eres Dios, justo, fiel y misericordioso. Por esas razones y más debemos de confiar en su palabra y en Él. Y dice el versículo 11 algo muy importante: el consejo de Jehová, hablando de la palabra de Dios, de sus mandamientos, ¿verdad? Dice, permanecerá para siempre. El apóstol Pedro también lo dice en una de sus cartas, ¿verdad? También lo dice en los evangelios: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Como también lo dice Pedro, que la hierba se seca y cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces dice el versículo 11 del Salmo 33, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, o sea, los designios de su corazón, la voluntad de su corazón, el mandato de su corazón. Estoy utilizando sinónimos para que capten la idea claramente. Por todas las generaciones prevalecerá. Entonces, lo único seguro, verdadero y fiel en medio de un mundo relativo, cambiante, injusto, que nosotras tenemos como ancla de nuestra vida, como ancla de nuestra fe, como ancla de nuestra alma, es la palabra de Dios, porque procede de ese Dios que es fiel, justo y verdadero. Y dice el versículo 12, una bienaventuranza que tú y yo tenemos, amada mía. Dice allí, bienaventurada la nación y bienaventurado todo el hombre cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Tente por bienaventurada de que Dios te haya escogido para salvación, de que su mensaje te alcanzó y tú atendiste a su voz, y que ahora, lejos de ser enemigas de Dios, como lo éramos todas cuando andábamos de espaldas a Él, ahora somos hijas de Dios. ¿Seremos perfectas porque somos hijas de Dios? Claro que no, porque bueno, no hay ni un uno. Pero Dios, que es fiel y nos ama, ha empezado en nosotras una buena obra
según dice Filipenses, que aquel que empezó en nosotras la buena obra, porque éramos malas por naturaleza, por herencia del pecado de nuestros padres Adán y Eva, será fiel en completarla. Y esa obra que Él está haciendo de transformación en nuestra vida, vamos a bloquear aquí, va desde el día que le entregamos nuestro corazón hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día que estemos de nuevo en la presencia de manera permanente e ininterrumpida con Dios. Así que somos parte de esa obra que Dios está haciendo y que Dios va a completar. Él conoce nuestras imperfecciones, Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, pero Él, mediante su espíritu, mediante las circunstancias, mediante las pruebas de la vida, nos está tallando como hace un buen escultor para darnos esa forma cada vez más fidedigna con su imagen y semejanza. Aquella imagen y semejanza que fue tergiversada, que fue marchitada desde el Edén cuando el pecado entró en el mundo por decisión de Adán y Eva. Pero hoy tú y yo somos bienaventuradas. Y bienaventurada es la nación, el país que tiene a Dios en su fundamento, en el fundamento de su vida. La mujer que tiene a Dios en su corazón, por Dios suyo. El pueblo que Él escogió, porque no le escogimos a Él, Él nos escogió a nosotras primera, de igual manera como Él nos amó primero. Le amamos porque Él nos amó primero. Qué lindo es nuestro Dios. Entonces, ese Dios es nuestra esperanza y es nuestra herencia, ¿verdad? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Por qué? Porque Él nos escogió como herencia para sí. Vamos a bloquear otra más. Como herencia para sí. Qué lindo, ¿verdad? Entonces somos bienaventuradas de tener un Dios que es nuestro Padre, que es nuestro Salvador, que es nuestro Creador, que reina sobre todo el universo y sobre todas las cosas. Y de eso tratan los versículos del 13 al 17. Dice: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Tenemos un Dios que se inclina, que se interesa a mirar sobre nosotros, ¿verdad? Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Interesante, ¿verdad? El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. O sea, Dios está en control, básicamente. Él formó a los habitantes de la tierra. Él formó el corazón de cada uno. Él sabe cómo somos. Él conoce nuestras obras. Y nada sucederá sin que Él así lo permita, sea bueno o sea malo. Pero eso es bueno porque Él está en control, de manera que como Él nos formó y Él está en control, debemos de confiar en Él y no en nosotras mismas o en ningún otro medio o persona, ¿verdad? Porque nada de eso nos podrá salvar eternamente, nada de eso nos podrá salvar del peligro que atenta continuamente de diferentes formas contra nuestra vida. Nada de eso nos podrá garantizar felicidad permanente. Nada de eso nos podrá llenar como solo Dios nos puede llenar. Él debe ser el fundamento de nuestra vida. Así que qué bueno que Dios está al tanto y sobre el cuidado providencial de cada uno de nosotros, de los suyos, de los que Él formó y de lo que Él ama. Dice el versículo 18: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. O sea, sobre los que le respetan, sobre los que le aman, sobre los que le han entregado su vida, ¿verdad? Sobre los que esperan en su misericordia. ¿Quién no necesita la misericordia de Dios? Yo la necesito cada día sobre mi vida. No sé tú, pero su misericordia es nueva cada mañana, nos dice Lamentaciones, y muy grande es su fidelidad. Dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, del peligro, de las dificultades, pero también de la perdición eterna, y para darles vida en tiempo de hambre, o sea, para darnos vida en tiempo de dificultad.
en tiempo de desasosiego, en tiempo de la eternidad, Dios, desde ya cuando nos salva, nos hace propiedad suya, nos sella como con su Espíritu Santo como garantía de que somos su propiedad. Ese Espíritu que nos dirige, que nos guía, que nos redarguye, que nos corrige, que nos habla a nuestro espíritu y nos deja saber que somos hijas de Dios. Ese Espíritu nos vivifica y nos da cada día nuevo aliento para poder seguir hacia adelante y hacerle frente a las dificultades de nuestra vida. Así que toda nuestra vida y todo el acontecer mundial está bajo el cuidado amoroso, misericordioso y providencial de Dios. Si ven que a veces volteo la mirada, es que estoy utilizando dos dispositivos, el que uso para proyectar a través de Periscope y el otro con que grabo para subirlo a YouTube. Así que en la conclusión que tenemos, nuestra alma espera a Jehová después de reflexionar en todas estas cosas. ¡Qué paz! Y qué gozo, qué seguridad, qué aliento da a nuestra alma, a nuestro corazón. Y no podemos más que concluir como el salmista, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, es nuestro protector. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Cuando confiamos en Dios, nuestro corazón rebosará de gozo. Nuestro corazón rebosará de paz, ¿verdad? Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Qué lindas palabras con las que cierra el escritor de este salmo. Palabras que nos llevan a nosotras a fijar nuestra mirada en Dios. Aún en el momento más crítico de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, su mirada siempre estuvo hacia su Padre, tal y como debe estar nuestra mirada hacia Él. Nuestra alma espera en Jehová. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro escudo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra paz. Y Él es el que llena de gozo nuestras almas. ¿En quién más? ¿En dónde más? Tú y yo podemos encontrar la seguridad que nos brinda Dios. La fidelidad que encontramos en su palabra. El alimento que nos da la Escritura. Solamente en Dios. Por eso, mi amada, yo te invito en esta tarde a depositar tu confianza plenamente en Dios. No obstante las circunstancias que tú estés atravesando, ellas no han tomado a Dios por sorpresa. La Escritura nos enseña que Él trazó un camino de buenas obras desde antes de fundar el mundo, o sea, desde antes de crear la materia, desde antes que ella existiera y tú y yo, ya Dios te conocía, ya Dios te había escogido, ya Dios sabía todo lo que iba a acontecer en tu vida y ha orquestado una serie de eventos para conducirte a aguas de reposo. Claro, entre el punto A y B de donde Él nos toma y de donde nos va a llevar a puerto seguro, Él va a asegurar que lleguemos. Pero de la medida de tu y mi obediencia depende si llegamos en línea recta, en una curva, o si en una línea muy accidentada, sub y baja, sub y baja, sub y baja, sub y baja, por nuestra terquedad o rebeldía, como pasó con el pueblo de Israel. Nuestro Dios nos ama. Te ama a ti con un amor inalterable. Nada que tú y yo hagamos altera su amor por ti y por mí. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Ese es el Dios en el que tú y yo podemos y debemos de confiar. A Él sea por siempre la alabanza y toda la gloria, porque Él es Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde. Finalmente pudimos terminar este Salmo 33 y vamos a continuar la semana entrante con el Salmo 34. Espero en la voluntad de Dios encontrarme de nuevo con ustedes, que estas cortas palabras sean de aliciente, de inspiración y de edificación a sus vidas.
Y sobre todo que no seamos oidoras olvidadizas, sino que estas palabras de la Escritura puedan quedar grabadas en las tablas de tu corazón. Y que en el momento de la dificultad, de la angustia, del dolor, puedan venir a tu mente e infundirte aliento, paz y bendición. Dios te bendiga a ti también, Elisa, y a todas las que nos están siguiendo en vivo. Nuevamente pueden ver nuestra retransmisión en las redes por espacio de 1 o 2 días. Siempre se está alojando en Periscope también. Allí pueden buscar en Periscope Maestras del Bien, pero si no, en YouTube y nuestra página de internet de maestrasdelbien.org. El Señor sea con ustedes. Muy buenas tardes.